Muy bien, 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Pavel Muñoz está con nosotros. Él es asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión Legislativa del Régimen Económico del Parlamento Ecuatoriano. Legislador, bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, a los años en esta casa, felicitaciones por el espacio y hacen una excelente pareja. Muchas gracias. Periodísticamente hablando, no se emocione, Fabricio, Valga la aclaración. Hablando. Exactamente. Muy bien, gracias a la asamblea. Hacerles un poquito más de eso, muchas gracias. Bueno, ¿leyó ya el documento, el proyecto de ley? Sí, pero es un documento que siempre habrá que leer 3, 4 veces, ¿no? Son más de 330 artículos, se reforman 31 marcos legales. Y son de esas leyes en las que hay que leerla, releerla. Estamos, si usted quiere, filtrando la ley para ver si sacamos algo bueno, porque queremos hacer, como siempre hemos hecho, una discusión de altura, oponernos a lo que consideramos lesivo, tratar de sacar, e insisto en esto, tratar de sacar algunos elementos que podrían ser positivos. Nos está costando horrores hacerlo. Y de ser el caso, incluso mostrarnos, ¿no es cierto?, con propuestas alternativas respecto a lo que dice el articulado. Importante, Pavel, hacer un análisis en cuanto a forma y fondo. En cuanto a forma, porque mucho se ha hablado de la constitucionalidad de esta iniciativa, hay expectativa, insisto yo, en cuanto a la eventual calificación a trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa. Allí, ¿cuál es la lectura que usted particularmente tiene? Una lectura que me deja un sabor amargo, Belkis. Ayer estuvimos en una reunión invitados por Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, con algunos sectores. Y lo que hacen algunos asambleístas, me refiero particularmente, por ejemplo, a la intervención que tuvo el asambleísta Vilma Andrade en ese momento, es, y me parece que algún otro asambleísta estuvo en la misma línea, es decir, el tratamiento de la ley se tiene que dar sí porque sí. Ok, entendemos que en lo político es necesario discutir en la ley, pero Belkis, yo soy un asambleísta y como asambleísta tengo que velar porque se cumpla la ley. Si yo vendría atrasado a esta entrevista, no puedo pasarme el semáforo rojo simplemente porque estoy atrasado, es decir, si la normativa impide pasarme el semáforo rojo, no me puedo pasar. Por lo tanto, aquí si la unidad técnica legislativa llega a encontrar que se viola la unidad de materia porque estamos reformando 32, 31 cuerpos legales, esa deberá ser una decisión. ¿Es esto un tema de obstaculización? Evidentemente ahí entraremos, ¿no es cierto?, en otro juego que me parece que es la táctica que están utilizando algunos, me voy a referir a algunitos, pero yo creo que habrá que también esperar a ver qué dice la unidad técnica legislativa. Y si llegaría a decir que aquí se está violando la unidad de materia, el Ejecutivo de manera responsable deberá separar, si se quiere, la normativa, ¿no es cierto?, y mandar al menos 2 o 3 paquetes, lo económico tributario por un lado y lo laboral por otro. Ya, pero, perdón, Belkis, me parece clave esto, porque he escuchado que algunos legisladores, me parece que no conocen a profundidad la ley. Algunos han dicho que el CAL podría enviar una parte del proyecto a la Comisión Laboral, otra parte a la Comisión de Régimen Económico, otra parte a la Comisión de Desarrollo Económico. Eso no se puede hacer, pues. Se excedería la potestad del CAL. Lo que debería es decirle al Ejecutivo, ¿no es cierto?, que envíe dos proyectos. Claro, no podrían ser los 2 económicos urgentes, evidentemente. Podría ser a la vez, pero el uno debería tener tratamiento económico urgente, si es que eso quiere el gobierno. Y el otro, que además es lo sano, porque ya voy a topar ese tema, Belkis. El propio tema de la urgencia en materia económica de este proyecto de ley, cuando la expectativa de tributación está llevada al año 2022 y 2023, hace preguntarnos por qué entonces es económico urgente, si la expectativa por los temas tributarios, ¿no es cierto?, está para el año 2022 y 2023. Y en materia laboral, que insisto, hay que leerla muy bien, ¿no es cierto?, hay que leerla muy bien, porque yo hago esta pregunta. En materia laboral, ¿esta es una ley que quiere facilitar la contratación o es una ley que quiere facilitar el despido? ¿No es cierto? Veámoslo bien. Y si es que esto tiene que discutirse, ¿no es cierto?, digamos, salido de esa camisa de fuerza que es el mes que da la ley para el tratamiento económico urgente, desde mi punto de vista sería lo mejor. Pero solo cierro con esto. Algunos asambleístas, como tienen miedo a la presión mediática, como tienen miedo al framing que se está, al encuadre que se está hablando, ¿no es cierto?, de que la asamblea obstaculiza al presidente. Claro, fíjese en esto, ¿no? Ayer esa misma asambleísta que dice la asamblea no vale que le obstaculice al presidente, al mismo tiempo argumentan hiperpresidencialismo. Es decir, tenemos una supuesta constitución hiperpresidencialista, pero les preocupa que la Asamblea Nacional esté obstruyendo al presidente de la República. Es decir, son discursos que no son muy coherentes desde mi punto de vista. Hablemos de la parte tributaria. ¿Cómo ve usted
las modificaciones en materia impositiva que plantea el proyecto de ley cuando se habla, por ejemplo, de un tributo para el patrimonio, se habla de un impuesto para las grandes fortunas, se habla de una modificación a las deducciones del impuesto a la renta, se habla de la eliminación del impuesto del 2% para los microempresarios? ¿Cómo ve usted, Pavel Muñoz, la parte tributaria? Ayer estuve haciendo el deber no solamente para esta entrevista, sino para nuestra discusión, porque así son todas nuestras discusiones en la bancada de la Revolución Ciudadana. Analizamos los temas, ponemos en debate de todos para tomar una posición. Saqué 10 temas, por temas de tiempo seguramente no los podemos topar los 10, pero al menos me refiero, Fabricio, a algunos de los que usted ha señalado. A ver, primero, una contribución temporal respecto a lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? Tanto a personas como a empresas, para hablarlo en términos sencillos. Aquí volvemos sobre un tema que me parece que no es muy justo. Le cargamos la tinta a las personas, no necesariamente a las empresas. La tributación para las personas estaría empezando en un patrimonio de $500,000 para arriba, para las empresas estaría empezando en $1 millón para arriba. ¿Por qué no empiezan de manera igual? ¿Sí? Perdón, empiezan también en 500,000. Pero aquí tenemos un problema, Fabricio. Nosotros creemos que debería empezar del $1 millón para arriba el tema de los patrimonios. ¿Por qué? Tanto para empresas cuanto para personas. Exactamente, porque no debería haber un tratamiento diferenciado. Además, fíjese esto que dice la ley, Fabricio. Si a la empresa le fue mal en el tema en el momento de la pandemia, puede poner argumentos para evitar la contribución. Si a las personas le fueron mal en el momento de la pandemia, no tiene posibilidad de argumentar que le fue mal y paga el impuesto. Porque el tratamiento diferenciado debería ser un mismo tratamiento para ambos. Y la otra, Fabricio, es que este espíritu de este artículo, de alguna u otra manera, incluso me parece que está tomado de la ley de las contribuciones especiales que se pusieron en su momento para enfrentarlo el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y en ese momento se había visto, Fabricio, que gravar desde los $500,000 para arriba los patrimonios individuales podría tener alguna dificultad. Imaginémonos una persona jubilada, Fabricio, en la ciudad de Quito. ¿Y por qué digo la ciudad de Quito? La ciudad de Quito tiene un problema de sobrevaloración en muchos catastros, ¿ya? En muchos predios. Es decir, puede estar valorado un predio que realmente puede estar costando 350,000, puede estar valorado en $500,000, $500,000 y pico, ¿no es cierto? Y esa persona que es jubilada ya le tocaría pagar. ¿Con qué va a pagar si no está generando ingresos para pagar ese tributo? Planteamos que esto pudiera ser desde el $1 millón para arriba. Y un elemento, Fabricio y Belkis, analicemos qué es más oportuno, gravar al patrimonio en este momento o a las utilidades que pueden haber sido en algunos sectores extraordinarias. Para ponerle un ejemplo nada más, que además está en la exposición de motivos de la ley, en el 2016, cuando se utilizó esa norma para los temas del terremoto, más terminó rindiendo el impuesto generado sobre las utilidades, no tanto sobre el patrimonio. Ese concepto se aplica porque no necesariamente el tener un gran patrimonio significa que su propietario tiene liquidez, o sea, dinero contante y sonante. En el agro podría pasar eso. Usted puede tener un gran patrimonio que puede estar valorado, ¿no es cierto?, en $1,300,000, pero no le está generando la liquidez. ¿Cómo lo va a pagar entonces? Recuerde, además con otra salvedad. En su momento, cuando se utilizó esto para paliar los efectos del terremoto, se planteó una sola tarifa, ¿no es cierto? 0.90 para todos. Aquí se está planteando una tarifa que no necesariamente termina siendo progresiva. Peor cuando topemos el tema de impuesto a la renta sobre el tema de deducciones que ya vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? Se le termina poniendo un poquito más, se le carga un poco más las tintas al que tendría, voy a decirle así, un patrimonio de $1,050,000 que al que tendría un patrimonio de $10 millones. Entonces, la progresividad debería estar dada, Fabricio y Belkis, porque el que más tiene, más vaya pagando, pero no se ve esto en esta tabla, ¿no? Entonces ahí, si usted quiere, el primer tema, contribuciones temporales por 2 años, nuestro planteamiento es del $1 millón para arriba y analicemos qué es más útil, si cargarle al patrimonio o cargarle a las utilidades. ¿Qué pasa con, aquí al frente ve un banco? ¿Qué pasa con el sector financiero bancario? ¿Qué pasa con los grandes comercializadores de alimentos? ¿Qué pasa con las farmacéuticas? Tal vez son los sectores que en el contexto de la pandemia les fue bien. Exactamente. Yo en mi opinión personal, yo le convertiría a esta ley, si usted quiere, en la ley del 1%. No porque se tribute el 1%, sino porque se grave solamente al 1% pero más rico. Eso del 1%, el país tiene mala memoria. No, claro, 1998, 1999, una de las causantes de la desintermediación financiera. La debacle, pues claro, la gente dejó de guardar la plata en el banco y la gente ya no quería que le paguen con cheque. Y ayer un representante gremial volvió a decir eso, ¿no? Aquí deberíamos volver al impuesto a la circulación de capital.
capitales. Imposible. Acuérdese ahí, Fabricio, que eliminaron el impuesto a la renta, Claro. pusieron a la circulación de capitales, ¿no es cierto? Y vino la debacle financiera. Pero es obvio, porque aquí, Fabricio, hay una máxima que se cumple a nivel mundial. El 1% más rico concentra lo que el 99% necesita. Entonces, tal vez lo que es más prudente es hacer una ley que cargue, ¿no es cierto?, o que le pida una contribución al 1% más rico. El segundo elemento que usted me preguntaba, perdón, Fabricio, si es que yo entro a este tema, es impuesto a la renta. Está subiendo el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, por dos factores, y este sí que sería un golpe, escúchese, un golpe significativo, y yo le llamaría un golpe casi mortal a los sectores de clase media en contexto de la pandemia. Es increíble, Fabricio. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que le impiden las deducciones. A la ciudadanía que no tiene esto tan claro, cuando hoy usted va a pagar el impuesto a la renta, puede deducirse de sus gastos, ¿no es cierto?, sobre salud, sobre educación, sobre alimentación, vivienda. ¿Hasta cuánto? Hasta $14,000. Están bajando la posibilidad de esas deducciones, cambiándolo por un, digamos, crédito tributario. Pero Fabricio, solamente déjeme ponerle este ejemplo. Una persona que, ojalá los ejemplos sean cada vez menos en el país, que tiene cáncer, por ejemplo, que no accede al sistema público de salud, porque es un desastre el sistema público de salud. Es una barbaridad de plata lo que se gasta en un tratamiento de cáncer, Fabricio y Belkis. Y ya no podrían deducirse eso. Entonces, ahí le está golpeando. Y lo segundo es que no se están moviendo las tarifas, pero sí se están moviendo los segmentos. Voy a ponerle un ejemplo. Y esto está pasando prácticamente para personas que ganan $1,800 para arriba. Vamos a suponer que en este momento una ciudadanía, una persona que nos escucha gana $1,900, ¿ya? Y por esos $1,900 me voy a inventar la tasa, su tributación es del 12%, ¿sí? Sigue ganando los $1,200, pero lo que pasa es que como ajustan los rangos, esa persona ahora termina en el peldaño superior. Y ya no tributaría, ¿no es cierto?, ese 12%, sino que su tarifa subiría al 14 o al 17%. Y también con un elemento que nos podría preocupar. Se cargan las tintas más en aquellos que ganan $2,000, $3,000, $2,500 y no en los que ganan, ¿no es cierto?, $15,000, $20,000, $25,000. No tiene sentido, Fabricio. Este sí que sería un golpe a la clase media. Durísimo a la clase media. ¿Y cuál durísimo. es el real impacto, en todo caso, de una medida como esa en términos económicos? Bueno, pues esperemos cuando estén las autoridades. Esta parte sí no le he podido ver con detenimiento de cuáles son los cálculos. Sí ha llegado anexo el cálculo, ¿no es cierto?, el justificativo que hace el Servicio de Rentas Internas sobre la expectativa de tributación. Pero nuevamente volvamos al tema, Belkis, ¿no es cierto?, sobre, ¿tengo alguna opción de topar a menos gente y tener un total tributario mayor? Seguramente sí, pero en este momento, ¿no es cierto?, al menos en este tema de impuesto a la renta, por la vía de las deducciones, por la vía de achicar los rangos, ¿no es cierto?, de esas deducciones, habría un importante, significativo golpe en los bolsillos de la clase media. Ahora, me recuerdan a mí que con el impuesto del 2% a los microempresarios, a través del cual a muchas personas naturales nos pasaron a la categoría de microempresarios, resulta que perdimos las deducciones. Claro. Ya no podemos deducir. Y además, Fabricio, porque ahí te ponemos otro tema de la ley, ¿no es cierto? Eliminan el régimen del RICE y eliminan el del 2%. El del 2%, gracias por hacernos caso a lo que siempre dijimos. Nosotros dijimos en la Asamblea Nacional, y ustedes ventajosamente hacen seguimiento legislativo, lo conocen muy bien, y saben que la bancada de la Revolución Ciudadana dijo es una barbaridad el impuesto del 2% a las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, con votos de creo se creó ese impuesto. Ahora, ¿no es cierto?, están eliminando ese impuesto, pero cambiando por un régimen que todavía habrá que estudiarlo bien para ver si el remedio termina siendo mejor o peor que la enfermedad. Si el remedio termina siendo peor que la enfermedad, ¿no es cierto?, estamos más complicados aún, porque no es que le están exonerando del pago completo de ese 2%, sino que le están cambiando por otro régimen tributario que habrá que analizar bien cuáles son sus efectos. Tal vez, si me permite, Fabricio, un tema adicional, porque, le había dicho que al menos nosotros hemos encontrado 10 temas que nos preocupan. Vuelven sobre el tema, y aquí voy a decirle, Fabricio y Belkis, cuando digo vuelven, que creo que vuelven de manera equivocada sobre ciertos conceptos. El tema de repatriación de capitales. Recuerden ustedes que se ha intentado esto en algunas veces. Se ha planteado la repatriación de capitales y el efecto ha sido nulo. No se ha logrado repatriación de capitales. Pero una cosa es repatriar capitales, es decir, usted, señor empresario, ¿no es cierto?, usted, señora, o usted, ciudadano, tiene recursos en el exterior y no tributó por ellos, tráigalos,
no le voy a cobrar, ¿no es cierto?, ese tributo que usted no pagó, pero sí le pongo una condición. Inviértalos productivamente en el país, déjelos un tiempo en el país, ¿no es cierto? Y eso es una cosa. Pero aquí da la sensación que no están hablando para nada de repatriación de capitales, sino básicamente de exonerar de responsabilidades tributarias a riquezas que están en el exterior sin pedirles nada a cambio, y ahí puede tener muchos problemas. ¿Qué pasa si vienen, ¿no es cierto?, y salen inmediatamente, se convierten en capitales golondrina? ¿Qué pasa si vienen, si hay recursos que están levantados por narcotráfico, por corrupción? Sí se está impidiendo evidentemente el lavado de activos, ya sería el colmo, pero es un artículo que desde mi punto de vista no queda claridad. Y solo para cerrar les digo esto. Si uno hace yo ayer hacía esto en la reunión con algunos empresarios, si uno se fija en los últimos 4 o 5 años, al menos yo diría tenemos Código de la Producción, Ley de Fomento Productivo, Ley de Trámites, nuevo Código de Comercio, Ley Humanitaria, Ley para fortalecer la dolarización, Ley del Emprendimiento, Ley de Alianzas Público-Privadas. ¿Han sido analizadas, Belkis y Fabricio, esas leyes? Hemos hecho un trabajo serio de decir, a ver, estos incentivos había, estos sí se usaron, estos no se usaron, fortalezcamos los que sí se usaron y tuvieron resultados favorables, pero no, sigue siendo desde mi punto de vista una colcha de retazos que no deja ver claro el concepto de desarrollo del país, o al revés, deja ver con claridad el concepto neoliberal que tiene el gobierno. Ahora bien, Pavel, avancemos con otro de los pilares de este proyecto de ley porque el tiempo se nos viene encima. El tema laboral, entre otros aspectos, por ejemplo, se vuelve al contrato a plazo fijo, se ha dicho, para generar incentivos para la creación de nuevos empleos, flexibilización laboral hasta cierto punto. En cuanto al contenido de este proyecto de ley, el gobierno ha dicho que palabras más, palabras menos, no hay nada más precario que no tener empleo. ¿Cómo se mira este apartado de la ley? Eso se ha terminado convirtiendo en un eslogan, ¿no es cierto?, también para convertir en su momento la precarización en una política de Estado. Lo mismo decían, nada más precario que no tener empleo. Evidentemente tenemos un problema y debemos generar empleo. Pero el reto de la sociedad ecuatoriana, Belkis, no es solamente generar empleo, es generar empleo de calidad. Porque no saco nada teniendo, ¿no es cierto?, un empleado de categoría A y un empleado de categoría B. Entonces lo que necesitamos es que sí se genere empleo, que se genere empleo de calidad. Creo que en esto tampoco hay que ser, si usted quiere, no darse cuenta de que deberíamos tener una adaptación de la norma, ¿no es cierto?, para responder a las necesidades actuales. Pero de ahí, de una adaptación de la norma para responder a necesidades actuales, a que se convierta la precarización laboral en una política de Estado, ¿no es cierto?, nosotros no estaríamos para nada de acuerdo. Claro, modernización laboral, ha dicho el gobierno, que es necesaria en el Ecuador. Claro, pero eso ahí me quedo, yo les diría que eso es retórica, ¿no es cierto? Eso está bien para una guitarreada, ¿sí? Modernización laboral, nada más precario, adaptarse a los nuevos tiempos. Ya dijeron en su momento, pero si los jóvenes no quieren estabilidad laboral, los jóvenes como son libres pensadores. Oiga, pero les van a decir a ustedes que ustedes eran los de la guitarreada, pues. Sí, había algunos que además no cantaban tan bien, pero por eso le digo. Pero en temas técnicos absolutamente serios. Hacíamos un análisis de evaluación de impacto ex ante, saber qué es lo que podía pasar. Nos podíamos equivocar seguramente, pero no estábamos con esta guitarreada, ¿no es cierto?, y esta lírica en los medios de comunicación. ¿Qué pasa en materia laboral? Primero yo, Belkis, empiezo con un gran elemento. Dicen que tendríamos 2 regímenes, ¿no es cierto? El régimen Código Laboral, que no se tocaría, y este que sería para nuevas contrataciones. Pero Belkis y ustedes dos conocen nuevamente el tratamiento legislativo. Una de las transitorias dice, deróguese todo aquello que no sea compatible con esta nueva normativa. ¿Eso qué quiere decir? La pregunta que habría que hacer es, y entiendo que ustedes van a estar con el ministro de Trabajo, ¿se entendería que el Código de Trabajo entonces sería contrario a esta normativa y por lo tanto quedaría derogado? Esta es una barbaridad, siempre debe decirse con precisión. Deróguese el artículo tanto del Código de Trabajo, deróguese el artículo tanto de tal ley. No es que usted dice, deróguese todo lo que sea, todo lo que no esté acorde con esta norma. Podemos tener digamos, un conflicto legal complicado. Y podría prestarse para subjetividades, además. Además, hay un artículo 70 que es de horror. De horror. No, lo analicé hoy, estoy horrorizado. El artículo 70 es de horror. El 70 y el 75 a mí me han horrorizado. Por 2 cosas, Fabricio. Primero, porque al menos hay unas causales que terminan siendo absolutamente discrecionales, ¿sí? A mí me cayó mal y yo digo que después argumento cualquier cosa para decir que ha caído en una falta de indisciplina, chao. Y además, si cae en una de esas causales, el empleado o la empleada que le votan, tiene que pagar. Paga.
Son dos sanciones. Sí. Son dos sanciones. El despido y además que le tiene que indemnizar al empleador. Yo digo, esto, Fabricio, me parece medio de locos, ¿no? Te botan del trabajo y además tienes que pagarle cuando te botan del trabajo utilizando una de estas causales que podrían ser muy complicadas. Se modifica la jornada laboral, que en este momento es de 8 horas, y si trabajas más de las 8 horas te deben reconocer horas extras para, ¿no es cierto?, organizar las 40 horas en los 6 días de la semana, y entonces podemos llegar a tener jornadas legales de 12 horas sin que nos inmutemos porque paguemos horas extras por eso. Además, aquí hay un elemento, ¿no? Por un lado les preocupa y siempre el tema de la seguridad social, pero por el otro están extendiendo y volviéndolo a convertir en política de Estado la posibilidad de que se reduzca la jornada laboral, el tiempo de la jornada laboral. Pero cuando usted hace eso, Belkis y Fabricio, también está reduciendo los aportes a la seguridad social. Y no estamos absolutamente preocupados y horrorizados por el tema de la seguridad social. Ya señalé las causales de despido subjetivo. Ya tal vez cerraría con una por temas de tiempo, ¿no? En este momento, con la ley actual, usted alcanza la estabilidad laboral en 1 año. Con esta nueva ley estaría alcanzando la estabilidad laboral con 4 años. Y lo que me preocupa de manera significativa, porque además regresemos a ver y veamos lo que pasó con la ley de humanitaria. Le llamaron, ahí está el guitarrero, le llamaron humanitaria a una ley que terminó siendo una puñalada en la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué es lo que hacían, Fabricio? Argumentaban cerrar la empresa, estoy complicadísimo con la empresa, votaban a todo mundo y volvían al otro día a abrir la misma empresa con otro RUC, ¿no es cierto?, pero contratándoles con el régimen laboral ya en condiciones desfavorables para el trabajador. Aquí hay que tener una cosa absolutamente clara: la ley tiene que estar del lado del más débil en la relación, ¿no es cierto?, en una relación de poder, y en ese sentido son los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuánto tiempo tiene el Código del Trabajo vigente? No sé, me toma la lección, pero sí, lo que estoy claro... 70 y pico, 80 y pico años. A ver, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque creo que ustedes tuvieron oportunidad de haber reformado integralmente ese código y no lo hicieron, Pavel, en 10 años. Pero, Fabricio, sí, tiene razón, pero porque ahí me parece que hay... Y yo lo dije el otro día en un debate, un problema en la cultura política de los ecuatorianos. Si hay 2 leyes que deberían ser cambiadas de pe a pa, desde mi punto de vista... Código del Trabajo y Ley de Seguridad Social. Y ahora... ¿verdad? Eso iba a decir, ¿verdad? Las dos. Código de Trabajo... Pero no lo hicieron, Pavel. Porque son viejas... Son una colcha de retazos. Si usted lee todas las reformas, ya ni entiende. La Ley de Seguridad Social fue preparada por el Congreso Nacional en el año 2000-2001, declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, con base en la Constitución del año 98. Seguimos con esa ley que es efectivamente una colcha de retazos y no está adaptada a la Constitución del 2008. No, para nada, Fabricio. Esa es una asignatura que les quedó pendiente, Pavel. Sí. Igual que el Código del Trabajo. Permítame concluir esa idea. Y entonces, usted coincide conmigo, ¿no es cierto? Y créame que el 90% de los ecuatorianos van a coincidir conmigo. Ahora, cuando usted topa un artículo del Código del Trabajo y de la Ley de Seguridad Social, ni siquiera puede entrar a la discusión, porque ya dicen, ¿no es cierto?, no, que este problema, que por aquí, por acá. Entonces hay que hacer una discusión técnica, por eso nosotros no lo logramos. Fabricio, le voy a contar una cosa que en realidad termina siendo primicia, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. La primera vez que en el gobierno del presidente Correa, en Semplades, quisimos entrar a este tema, era año 2007, ¿ya? El solo hecho de decir que estaríamos en la pretensión de hacer una actualización y una reforma integral a la Ley de Seguridad Social fue imposible. Fue imposible conversar, no se pudo. Y este es un tema central que debería hacerlo el país, Fabricio. Aquí hay un gran consenso. Si hay 2 leyes a las que le deberíamos dedicar todo el tiempo del mundo para reformar, son esas 2. Pero ahora, Fabricio, cuidado. Tampoco le va a reformar como económico urgente en un mes a una ley tan complicada. Y ese es el problema del gobierno. Entonces, ahora el gobierno, ¿qué quiere hacer? Estas leyes que no han podido ser reformadas justamente por la conflictividad. Recuerde la famosa consulta de Sixto Durán Ballén, incluso. La del 94. En el momento más alto incluso de su popularidad, si no estoy mal. El tema del seguro. Perdió, porque es imposible topar. Entonces, aquí debería haber un tratamiento sosegado, técnico, ¿no es cierto? Fundamentalmente técnico, adaptado ahí sí a los tiempos, pero no una nueva, ¿no es cierto?, no un nuevo retazo a una colcha de retazos, sino una nueva conceptualización. Hay, expectativa para eso, el gobierno tiene voluntad de eso, yo dudo,
porque este gobierno, que en algunas cosas termina siendo una extensión que la anterior, hizo lo mismo con la ley humanitaria. La ley humanitaria, Fabricio, permítame esto. El neoliberalismo ecuatoriano ha sido confrontado por los sectores populares y en esa confrontación siempre lograron defender el Código de Trabajo. Esperaron a la pandemia, le llamaron a la ley humanitaria para volver a elementos fregados de flexibilización laboral y hoy estaría pasando lo mismo. Eso es muy complicado. Y para ir cerrando, ¿le encuentran algo positivo a la ley del presidente? Mire, queríamos darle la vuelta. De lo que ha revisado, ¿le ha encontrado en esta primera aproximación que ha hecho algo positivo o todo le parece negativo, Pavel? Mire, le voy a decir primero nuestra predisposición. Estamos leyendo todos los artículos y llevándole a 3 cajones. El cajón de lo que no sirve y tiene que ser modificado. El cajón de lo que sí puede servir y tendría que ser reformulado. Y si usted quiere, un cajón de alternativas. El cajón de lo que vemos complicado está llenito, ¿no es cierto? Ya, el cajón de las cosas que vemos para rescatar, tal vez el tema de la contribución, Fabricio, especial, porque sí, tal vez habría que tener una contribución, pero ya le dije qué modificaciones. Tal vez lo más prudente es pensar, ¿no es cierto?, la tributación de patrimonios de $1 millón para arriba. Si no es patrimonio y más útil es trabajar sobre las utilidades, grabar las utilidades, además sectores excedentarios en estos años, eso es lo que debería hacerse. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, buscar alternativas, digamos, para darle al gobierno alternativas. Ahora, no puede el gobierno poner una ley lesiva por todos los lados. Primero, a mí no me asombra, ¿no? De alguna u otra manera sabíamos que esta es el ideario del gobierno, pero no podría el gobierno tener una ley con algunos artículos lesivos, con algunos elementos complicados y esperar que la Asamblea lo apruebe acríticamente. Digo por las declaraciones de algunos personeros del gobierno, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, ya la Revolución Ciudadana ha anticipado la negativa. No hemos anticipado la negativa, pero somos frontales para decirle lo que encontramos complicado y vemos muchas cosas complicadas en esta normativa. Para concluir rápidamente, ¿cómo se miran los diálogos al interior de la Asamblea justamente en torno al trámite de este proyecto? Belkis, yo creo que los 136 asambleístas, no digo 136 porque hay uno que es un francotirador, pero los 136 asambleístas deberíamos tener la predisposición de dialogar y encontrar puntos de acuerdo y de consenso. Y para eso, Belkis, también me da la sensación que el gobierno, que nuevamente en la retórica está bien lo que dicen, ¿no es cierto?, en el guitarreo suena interesante, no cambió el orden de las cosas sobre este proyecto de ley. ¿Por qué, por ejemplo, primero no hicieron una ronda de consultas con las bancadas legislativas? Podían decir, esto estamos pensando, y se les podía decir, miren, aquí vemos complicaciones, trabajemos sobre esto, y hubiera sido ese el proceder. No. Un poco coordinar de mejor manera. Entiendo que ustedes entrevistarán, por ejemplo, a los trabajadores del país. Claro. Ellos se quejan amargamente de no haber sido invitados por el Ministerio de Trabajo a dialogar claramente sobre esta ley. Entonces, claro, usted conversó con determinados sectores, los que le van a aplaudir, no conversa con todos, no conversa previamente con la Asamblea Nacional, manda nuevas... Recuerden ustedes, yo estuve frente a esa discusión cuando el gobierno de Moreno mandó una ley de 404 artículos en ese momento. La ley de transparencia fiscal. Tuvo que ser archivada. 17 de noviembre del 2019. Exactamente, sí, con 70 votos. Justo, claro, fue un domingo. ¿Y por qué? Porque de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, estas cosas no son tan claras. Incluso en temas de tributación, le digo, teniendo las expectativas en el 2022 y 2023, la pregunta es ¿por qué es urgente? ¿Por qué lo laboral debería discutirse de manera apretada en un mes? Con los errores que podría haber en esa discusión. Un tratamiento serio de esta ley con 330 artículos, desde mi punto de vista, pudo haberse hecho de manera distinta. Separar las leyes. Además, ahora, ¿a qué comisión le va a mandar? Porque hay temas tributarios, seguramente debería mandarnos a nosotros. Pero tenemos una especializada de trabajadores. ¿Qué va a decir a trabajadores si vamos a estar trabajando nosotros? Y tenemos o la de desarrollo económico. Ya, entonces, si mandaban 2 leyes, una la laboral, otra la tributaria, si conversaban previamente con las fuerzas políticas para saber dónde podían estar los puntos de conflicto, era mucho más fuerte lo que podían presentar, pero presentan la ley y tienen un discurso como, ahora me tienen que aprobar porque si no me aprueban yo abogo, ¿no es cierto?, o digo que esto es obstrucción. Oiga, doctor Muñoz, y con esto sí termino. ¿Ronnie Aliaga va a votar porque el proyecto de ley pase, sea calificado en el CAL, o es definitivo que la posición de UNES y de su representante en el CAL sea por no calificar el proyecto de ley?
A las 11 de la mañana tenemos una reunión para analizar, digamos, expulgar la iniciativa legal. Nosotros no operamos no porque no, nosotros no somos la... Siempre dijimos que la oposición que teníamos antes, donde se encontraba, creo, era una oposición del no porque no. Nosotros no somos la oposición del no porque no. Ya le digo cómo estamos procediendo metodológicamente. Y a las 11 de la mañana que tenemos una reunión, seguramente hacia el mediodía, 2 de la tarde, definiremos cuál será la posición que Ronnie Aliaga, nuestro compañero, llevará al CAL. Correcto, gracias por visitarnos. Muchas gracias por invitarme también. Gentil, encantado. Ahí sí cabe a los años que invita. Gracias a Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ya mismo, Mónica Sandoval, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Más adelante, Patricio Donoso, ministro de Trabajo.